El increíble mundo Pokémon, habitado por los Pokémon. Criaturas de fantasía con habilidades extraordinarias. Uno pensaría que un mundo de criaturas fantásticas tendría un mundo fantástico, ciudades de fantasía, pero no. Por alguna razón, el mundo Pokémon peca de ser un poco simple, algo normales. ¿Pero eso es verdaderamente malo? Pues no, pero déjame explicarte sobre cómo unas ciudades un poco mejor planeadas puede incrementar el trasfondo, lore y dar mucho valor. Quiero hablarte de la pobre arquitectura Pokémon y cómo tal vez podría ayudar a construir un mejor mundo. Dentro de los diferentes mundos de fantasía podemos ver muchas civilizaciones con habilidades especiales, así como criaturas que podrían ser fantásticas dentro de nuestro mundo, pero que son parte del ecosistema de los mundos a los que pertenecen. Pongamos de ejemplo a Avatar, el último maestro del aire. Dentro de las 4 naciones que conforman este reino tenemos a los nómadas aire, tribus agua, maestros tierra y maestros fuego. Este mundo está dominado por maestros que controlan 4 elementos de la naturaleza y que moldean su mundo, la geografía y las ciudades que habitan. En Avatar de James Cameron tenemos a esta especie alienígena nativa del planeta Pandora llamado Na'vi. Dentro de las cintas que hemos podido ver, conocemos a 2 tribus, los Sumaticaya, nativos que viven en el bosque, y los Medcayina, nativos que se adaptaron a una vida anfibia, quienes en sus distintas culturas han convivido durante generaciones con criaturas con los que comparten un vínculo, pueden cooperar y vivir en la diversa fauna y flora del ecosistema, y este detalle hace que se diferencien tanto entre ambas tribus. Es decir, las condiciones que rodean a las civilizaciones en ambos universos tienen un gran peso sobre la construcción de sus mundos. Por ejemplo, cómo se comportan tanto la tribu Agua del Norte y la gran ciudad de Ba Sing Se en el mundo de Avatar. Podemos observar cómo estas ciudades siguieron prosperando aunque había una guerra a sus puertas. Cómo es que gracias a sus habilidades como maestros de elementos permanecieron a salvo de una guerra durante 100 años. Con los maestros en cuenta podemos ver grandes diferencias en sus ciudades, a pesar de que pertenecen al mismo universo, ¿no? Pero con Pokémon las diferencias apenas son visibles. Obviamente se nota la diferencia, pero no tan marcada. Viéndolo desde la perspectiva de estos grandes mundos, parece que Pokémon no ha aprovechado mucho la existencia de los Pokémon para la construcción de sus ciudades en general. Pokémon posee de las criaturas más variadas, no solamente en diseño, también en características únicas, características que podrían tomarse de base para diseñar ciudades tan buenas como las de Avatar. Desde hace unos años, mi curiosidad por la arquitectura y mi gusto por los videojuegos me ha hecho fijarme con la arquitectura de esta y en especial fijarme en cómo cambian dependiendo del universo, siendo de aprovechadas o ignoradas completamente. Pero paremos un momento y veamos por qué se produce esto en una de las IPs más reconocidas de las últimas décadas. Yendo un poco al pasado de Pokémon, fue creado por Satoshi Tajiri, que nació en Machida, Tokio. Cuenta que cuando era niño vivía a las afueras de la ciudad y que estaba tan obsesionado con atrapar y coleccionar insectos que incluso comenzó a criarlos. Rápidamente, la gran urbe de Tokio se tragó a la naturaleza, y mientras recorría las calles se topó con un arcade, por el cual rápidamente nació su afición por los videojuegos. Cada una de estas experiencias crearon las bases para lo que después llamamos Pokémon. Fun facto, Satoshi es el nombre de Ash Ketchum en japonés y se le dio el nombre por Satoshi Tajiri, su creador. Básicamente el concepto con el cual se diseñó Pokémon es el de atraparlos, entrenarlos e intercambiarlos. Es la base por la que su creador la diseñó. Esto acompañado por una estructura de gameplay sencilla: armas un equipo, retas a los líderes de gimnasio, derrotas a los malos de turno y te enfrentas al alto mando. Todo mientras capturas la Pokédex y capturas los legendarios de turno. Sencillo, pero efectivo. No lo digo yo, lo dicen las miles de copias vendidas cada que Game Freak pone a la venta un nuevo título. Pero todo esto no funcionaría de la manera que ha funcionado sin los Pokémon. Los diseños de estas criaturas son amados por chicos y grandes, y es que hay que admitirlo, derrochan estilo y tienen algo que nos cautiva, aunque ya no seamos tan niños. Siendo el tema principal atraparlos a todos, los diseños deberían atraernos de verdad a atraparlos a todos, y lo lograron. La fiebre por coleccionar a todos los monstruos se demostró en 2016 con la salida de Pokémon GO y cómo este sorprendió al mundo, pero ese es tema para otro momento. Recapitulando, Pokémon tiene criaturas con los diseños más originales y llamativos, y sus productos no se venden mal. El anime, mercancías como peluches, las cartas de TCG mueven cantidades absurdas de dinero, sin mencionar los juegos, como dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué falta? Sin duda, Pokémon ha atravesado por algunos problemas, y en su último juego de la saga principal, más precisamente Escarlata y Púrpura, los fans han demostrado su descontento por los bugs, glitches
y el mundo abierto no tan bien planeado, siendo su punto más fuerte una buena historia y los temas más serios que maneja, siendo el más flojo el mundo simple y no tan bien planeado, si dejamos de lado todos los errores con los que salió el juego. Pero ¿por qué Game Freak creó mundos tan simples? Regresando un poco al pasado, en sus inicios, las primeras consolas en las que los juegos de Pokémon salieron fueron la Game Boy y Game Boy Advance, ya que una de sus principales características era el poder cambiar Pokémon con tus amigos y tener batallas con estas a través del cable Link. La portabilidad y la conectividad se priorizaron y se dejaron de lado otros apartados como el hardware más potente de la época, lo cual fue un intercambio de equivalencia, unas por otras. Sin duda, el hardware limitado de la Game Boy afectó a cómo se diseñaron los juegos. Aunque con la DS y la 3DS el hardware era más potente, aún estaba lejos de tener el poder necesario para mundos más ambiciosos. Aunque en la última entrega de 3DS, más concretamente Ultra Sol y Ultra Luna, pudimos ver chispas de una evolución que seguiría explotándose en siguientes entregas. Hablo de las Pokémonturas, que sin duda son una pieza clave en la construcción de los mundos de Pokémon, pues ahora no dependíamos de las infames MT y MO para abrirnos paso por el mundo. No veríamos la evolución de esta hasta el spin-off de Leyendas Arceus, pues en la continuación directa tuvimos a la Rotom Bicicleta, que distaba de parecerse a las Pokémonturas. En Leyendas Arceus tuvimos monturas que ayudaron a desplazarnos por el mundo, aunque el mundo no era tan interesante de recorrer y la fórmula volvía a recaer en atraparlos a todos. Sin lugar a duda, las nuevas formas de recorrer el mundo fueron un soplo de aire fresco para la franquicia, pues las nuevas posibilidades que estas otorgaban al gameplay influyó bastante en cómo el público vio al título, pues se perdonaron los fallos que este llegó a tener por ser un paso en la dirección correcta. Muchos fans estaban ansiosos de ver cómo mejorarían estas mecánicas para la siguiente aventura. Así llegamos a la 9ª generación, donde ahora The Pokémon Company tomó decisiones un poco cuestionables, al dejar a Koraidon y Miraidon como las monturas por defecto de todo el juego. Esto dividió a la comunidad, pues parece un paso atrás con respecto a Leyendas Arceus. Ahora, en lugar de tener una cantidad considerable de monturas con las que podríamos recorrer el mundo, pasamos a una sola por juego, pero este fue de lejos lo que más controversia causó. Muchos ya saben lo que se armó a la salida de los últimos títulos de Pokémon, pero en esta ocasión no me centraré en los problemas que se crearon alrededor del apartado técnico y gráfico. Esta vez hablaremos del mundo abierto. Dentro de las quejas más grandes es que el mundo es aburrido, las localizaciones no tienen mucho de interesante y los lugares que sí son interesantes pierden el encanto al poco tiempo de gameplay. Esto, acompañado de las pocas actividades que puedes hacer en las ciudades, lo vuelven un mundo nada interesante. Y repitamos, es un mundo en el que las personas habitan con los Pokémon. Lo último que se me ocurre es que las ciudades sean aburridas. Pero ¿cómo sería un correcto planteamiento para un mundo habitado por humanos y criaturas de fantasía? Bueno, la respuesta está en el consentido de la Switch. Estamos hablando de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sé que existen otros mundos abiertos, pero estos dos salieron para la misma consola y una es elogiada por su mundo abierto y la otra es todo lo contrario. ¿Qué nos ha dicho ya sobre Breath of the Wild? Pero déjame contarte el por qué amo las ciudades de este juego. El juego, debido a su diseño de mapa, te incita a explorar su mundo. Ves algo lejos que llame tu atención y preguntas si puedes llegar allá. Es un recurso muy poderoso que explota Breath of the Wild. Esto crea un ciclo para el jugador. El jugador ve algo que se interesa y va hacia allá. Cuando llega, encuentra recompensas como templos o Koroks. Y para un mundo tan bien diseñado, sus ciudades también deben de estar bien diseñadas. Y lo están. Las ciudades de las distintas regiones que encontramos en el juego están muy bien pensadas y logran dotarlas de mucha personalidad. Empezando con la región de las Horas, que se encuentra construida sobre el manantial de Lanayru, rodeada de grandes cascadas junto con un estilo arquitectónico elegante combinado con elementos sacados de la naturaleza. El dominio de los Goron, en la cercanía de un volcán inactivo tan caliente que es imposible para un humano el estar ahí si no se protege con ropajes especiales. La región de las Gerudo, rodeadas por la protección de un desierto despiadado, con estas arquitecturas inspiradas fuertemente por el Mediterráneo, y mi favorita de todas, la región de la tribu Orni, ubicada en un pilar de piedra rodeado por un lago, perfecto para una tribu que se caracteriza por tener la habilidad de volar. Escuchen, fácilmente pudieron tomar un par de edificios, recolorearlos, hacer un copy-paste y listo, tendríamos todas las ciudades del juego. Pero se tomaron el tiempo para darles ciertas características que diferencian las regiones, desde materiales, colores y diseños, en especial con los Horas y Ornis.
pues tienen todo el sentido del mundo que la ciudad de Sora esté en medio de un lago y los Ornis vivan en las alturas, donde ambos explotan sus características. Es cierto que comparado con Pokémon, Breath of the Wild tuvo casi 7 años de desarrollo, así que es obvio que tuvieron más cuidado. Pero regresando con Pokémon, el que las ciudades que diseñen para los juegos se vean como esto, y no tan esto, me parece que es un gran desperdicio. Digo, ya tienen todo para que funcionen, porque no podrían tener, por ejemplo, una ciudad en medio de un gran lago con cascadas y que solo se pueda acceder con la ayuda de una montura del tipo agua. Es más, que podamos subir cascadas como lo hacemos en Breath of the Wild, ya que estamos un líder de gimnasio de tipo agua o tipo hielo. Imaginen una ciudad en lo más alto de un risco, que se acceda con ella con una montura del tipo volador y su respectivo gimnasio del mismo tipo. Imagina las posibilidades que podríamos tener con tipos Pokémon como el tipo fantasma, con una arquitectura más gótica, o el acero. Podría sacar mucho material y lo más importante, haría que el mundo no sea tan aburrido, que tomara más personalidad e importancia y que no sea relegado a un simple lugar de paso que olvides apenas apagues la consola. ¿Pero se podría lograr algo así? Por supuesto que sí, el mundo Pokémon ya es tan rico en diversidad que lo raro es pensar el por qué no lo han hecho. Y bueno, una de las principales razones de estos son los cortos periodos de tiempo para publicar un título, siendo un título al año. Esto acarreó demasiados problemas, pues al tener tantas prisas, sumado a que ahora los juegos son mucho más exigentes en recursos, hace que sea mucho más difícil el programar para las consolas más recientes. Unido a que no concentran todos los recursos en un solo título, sino que trabajan en varios títulos a la vez, para cumplir con las cuotas de entrega demasiado cortas. Esto hace que el juego no salga pulido gráfica, técnica y artísticamente, dándonos un producto que está bien, pero todos sabemos que solo es la sombra de lo que pudo haber logrado. ¿Podríamos tener algún día algo parecido a Breath of the Wild con Pokémon? Probablemente sí, y tal vez no esté tan lejos de esto. Si eres parte de la comunidad de Pokémon, estarás atento a las últimas noticias sobre la franquicia, y si no, déjame te cuento. El año pasado fue el primero en mucho tiempo que no se lanzó un juego de Pokémon. Esto probablemente relacionado con el pésimo estado en el que salió Escarlata y Púrpura, si hasta Nintendo tuvo que salir a disculparse. Parece que desde el problema con el que se metieron por los errores de Púrpura y Escarlata, se han tomado el tiempo para sacar una nueva entrega. Puede que esto sea el principio para rectificar el camino. Se rumorea que la nueva consola de Nintendo, la Switch 2, tendrá una mayor potencia. La verdad es que deseo que Pokémon aproveche la consola para expandir sus mecánicas jugables, poder ver mundos mejor planeados para el juego. Ya vimos el primer tráiler de Leyenda ZA, y aunque sigue cargando el motor gráfico anterior, aún nos pueden sorprender con nuevas monturas o nuevas ciudades. Esperemos lo mejor. Pokémon tiene de las mejores criaturas y pueden ser aprovechadas de mejor manera. Podríamos hablar de todo lo que podrían hacer para la 10ª generación, pero eso será tema para otro momento.